Mari Mari Compulamien, Mari Mari Capu Peñí, Mari Mari Compuwenui, Inche Daniel Tobar Piñén, cuando ya son las 20 horas y unos minutos en RIMU 2021, a 37 días de las elecciones para constituyente. En este espacio virtual que tiene un espíritu participativo que se fortalece al dar tu like, compartir en tus redes y opinar en miras de incidir en la Carta Fundamental. El llamado es a fructificar en la situación de aplazamiento de las votaciones, dialogar en familia, con amigos, informarse, desarrollar un pensamiento crítico frente a la realidad y proyectar un presente vinculante con el nuevo trato social. El CPTPP o TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI, según una descripción que está en la web. Este ambicioso comercio involucra a 11 países y su objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. La ratificación en Chile tiene un proceso de años que no ha tenido buen puerto. No obstante, queda solo un trámite, la aprobación en el Senado. Acto aplazado a la fecha gracias al estallido social. Bueno, después ustedes entenderán por qué digo gracias. Dicho tratado tiene polarizada la opinión pública. ¿Qué involucra este tratado? ¿Cómo afectaría en nuestras comunidades en el Gualmapu, en nuestra Lamien, Peñi de la Guarria? Desde la moneda se dicta con suma urgencia legislar sobre el tratado del TPP-11 con carácter de discusión rápida. El hecho que se haya puesto suma urgencia justo antes de un proceso constitucional y aplazar las elecciones puede generar muchas interpretaciones, entendiendo que la nueva constitución no puede modificar ratificaciones realizadas anteriormente, sembrando la desconfianza en las personas conscientes como nosotros. Conocer la opinión de expertos es sustantivamente relevante. Los fundamentos que se expondrán esta tarde buscan generar una opinión crítica de nuestra gente y claridad en qué nos afecta en concreto. Saludar y de antemano agradecer a nuestros invitados esta noche. Mari Mari Lamien Natividad, es una poder escucharla y compartir este espacio. Desarrollaremos esta sesión en base a diálogo en temáticas fundamentadas e intervenciones constructivas para generar en nuestra audiencia opinión crítica respecto a la temática que nos convoca con un tiempo estimativo 45 minutos. El colectivo ciudadano TRIUR, quien levanta la candidatura de nuestra Lamien Natividad y Anquileo Pilquemán, a través de su programa Chagún Constituyente, le da la más cordial bienvenida al proceso participativo rumbo a la Convención Constitucional. Esta tarde, el Tratado de Asociación Transpacífico TPP-11. Mari Mari, nuevamente Lamien Natividad. Marmarí Lamien Daniel, Marmarí Compulamien, Compuwenui, Marmarí a todos, a todas, saludarlos a todas, a todos, agradecer también el querer participar en este proceso, a mí, a Kai, como dice el compañero, que nosotros también nos tenemos que acompañar con una persona más, es Daniel Tobar, así que saludarlo también a Lamien. Saludar a todos los invitados, a las invitadas, agradecerles su disposición de querer participar en este espacio que es de mucha relevancia para nosotras, para nosotros. Es una discusión que se está dando en estos días, por lo tanto, para nosotros como colectivo es tremendamente importante entregarle información a las personas, a todos los que nos puedan estar escuchando. Agradecer esa disposición que mostraron los invitados, las invitadas, y voy a empezar a presentarlos para no hacer tanto preámbulo y que sean ellos quienes han trabajado en este tema durante mucho tiempo, sean ellos quienes nos expliquen qué es el TPP-11, cuáles son las dificultades con las cuales nos podemos encontrar en este proceso constituyente,
el por qué no de este tratado transpacífico, tratado multilateral, en qué nos perjudicaría como país, por decir algo, qué es lo que sucede aquí. Así que vamos a empezar con la presentación de nuestros invitados. Esta tarde contamos con la presencia de nuestro lamien Pavel Guíñez Nahuelñir. Él es dirigente sindical de la Confederación de la Salud, FEMPRUS, de profesiones sociólogo y magíster en política y gobierno. Él también es candidato constituyente por el distrito 20. También saludamos a nuestra gran invitada hoy día, única mujer en este espacio, por lo tanto también es importante señalarlo. Saludamos a Alejandra Parra Muñoz, quien es candidata a la Convención Constitucional, también en la lista de independientes de las organizaciones sociales y territoriales de Wallmapu por el distrito 23, de profesión bióloga en gestión de recursos naturales, máster en planificación, cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, y de la plataforma Wallmapu sin TTP. También contamos con la presencia de Alvin Saldaña Muñoz. Él es de profesión abogado, es activista ambiental desde el Movimiento por las Aguas y los Territorios, pertenece también a la Red de Soberanía Alimentaria, también es candidato constituyente por el distrito 15. Contamos también con la presencia y por supuesto agradecemos, sabemos que una persona muy ocupada, hablando todos estos días sobre es analista político, es economista, ha trabajado y ha conversado en varios espacios sobre qué es el TTP, cuáles son sus implicancias. Y tenemos por último a Hassan Akram. También para poder iniciar este conversatorio, queremos preguntarle a Hassan qué es el TTP y cuáles son los motivos por qué debemos rechazar este tratado transpacífico y por qué también esa suma urgencia que nos da el gobierno en estos días. Así que Hassan, muy bienvenido. Las pantallas de este tribún constituyente son para usted. Muchas gracias, Natividad. Antes que nada, me gustaría decir que me siento verdaderamente honorado de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Yo sé que el debate constituyente en Wallmapu tiene una particularidad muy especial por los siglos de opresión y aplastamiento del Estado chileno a los pueblos originarios. Entonces, todo lo que se está reproduciendo de cierta manera en el espacio Winca se tiene que tener un correlato específicamente de parte de los pueblos originarios con consideraciones adicionales y distintas. Entonces, de verdad, para poder participar en eso es un privilegio. Y también saludar a todos los demás que están acá y sobre todo los candidatos. Espero que les vaya súper bien y que no solo sean candidatos, sino que pronto que sean constituyentes. A ver, el TPP-11 es, antes que nada, un acuerdo comercial. Entonces, lo que busca hacer es reducir aranceles, que son los impuestos que pagan las empresas exportadoras cuando venden para afuera, ¿cierto? Pasa un bien por la aduana y cobran un impuesto. ¿Ya? Y la idea de esos tratados comerciales es bajar esos impuestos y la idea entonces es aumentar la exportación, generar más recursos para el país, más empleo, los tiempos mejores, como decía Piñera. Hoy día parece que absolutamente nadie cree en el concepto de los tiempos mejores, pero vale la pena recordar que había millones de votantes que sí creían en ese mito y el TPP-11 es parte de eso. No es solamente un acuerdo comercial, ¿no? En términos económicos, es cierto que cuando uno baja los impuestos a la exportación y la importación, eso permite más comercio y más recursos que se puede usar para cosas positivas como financiar los derechos sociales. Eso es algo real que existe. Sin embargo, en este caso, Chile tiene ya tratados comerciales con todos los países integrantes y, por ende, el efecto positivo de mayor comercio casi no se da. ¿Ya? Realmente es, el efecto en el crecimiento económico para Chile va a ser 0%. Y eso no lo digo yo, sino que es una estimación cuantitativa que hizo la misma Cancillería cuando estaban obligados a hacer la evaluación. ¿Ya? Entonces realmente no es un efecto económico muy importante. Uno no puede bajar impuestos cuando ya están en cero.
Eso es lo más simple, ¿no? Una realidad matemática que impide que el TPP-11 sea más eficaz en términos comerciales. La parte, entonces, positiva comercial es mínima en este caso, ¿no? El gobierno habla de 3.000 productos que sí pagan aranceles. Esos son, en realidad, 3.000 líneas arancelarias, que son subproductos. Y, al final, son cosas muy poco importantes para la economía chilena. Están ahí las limones y naranjas que venden a Japón. Esa es la gran obsesión. Yo iba todo el tiempo al Congreso para hablar contra el TPP-11 y ahí estaba los mismos científicos a Japón. Eso es más o menos lo único comerciales con todo esto. Fue tanta la desesperación del gobierno de inventar cosas positivas de este tratado, que terminaron diciendo que iban a poder vender más vino a Malasia. Malasia es un país musulmán y poco vino toman, pero eso es más o menos el problema de la necesidad de vender este tratado. Realmente la razón por la cual están tan interesados en promoverlo es porque tiene una parte que no es comercial, sino de protección de inversiones, ¿ya? Donde las transnacionales van a invertir más en Chile si tienen más protección jurídica. Realmente lo que significa eso es que las transnacionales van a poder demandar al Estado chileno en tribunales especiales que no tienen independencia jurídica. O sea, no son jueces independientes, sino abogados asignados de las mismas corporaciones. Y los estudios académicos indican que el 72,5% de las interpretaciones jurídicas que tienen están a favor de las empresas y en contra del Estado. Entonces, permite a las transnacionales demandar al Estado en cortes sesgados para temas donde hay una política pública que interfiere con las expectativas razonables de inversión, como dicen. Y eso implica que cualquier cambio en el marco regulatorio podría generar una demanda, ¿ya? Hasta ahora no ha generado este problema, porque Chile no ha cambiado su marco regulatorio. Pero con un proceso constituyente, ese problema vuelve mucho más grave, porque la idea es que Chile va a cambiar todas las expectativas de los inversionistas, porque cuando invirtieron no sabían que iba a haber un proceso constitucional que iban a generar derechos sociales. Entonces van a llegar un montón de demandas precisamente por este problema. Y eso es lo malo del TPP. Yo he hablado en otros espacios, ¿no? de que de la misma forma que Fernando Atria habla del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, porque ahí cualquier ley como el Código de Aguas, ¿cierto? Cuando tratan de crear derechos sociales, van al Tribunal Constitucional y lo declaran inconstitucional. Bueno, si eliminan esa tercera cámara, ¿ya? Van a ir las transnacionales a la cuarta cámara, que son esos tribunales especiales donde no declaran cosas inconstitucionales. La Constitución puede ser lo que la Convención quiere. El problema es posterior a la promulgación de la Constitución, las transnacionales pueden demandar a Chile en esas cortes sesgadas y ahí las indemnizaciones pueden ser tan grandes, miles de millones de dólares, que llega a ser imposible implementar esos derechos sociales nuevos, ¿ya? Por el costo financiero. Entonces termina siendo una especie de letra muerta, la nueva Constitución, producto de estos tribunales. Para terminar, no quiero monopolizar el espacio, solo quiero enfatizar que el TPP no es el único tratado que tiene este sistema, ¿ya? Lamentablemente, desde 1994 en adelante, Chile va firmando tratados que incluyen este sistema. Yo estoy en contra del TPP-11 porque es el último eslabón de una larga cadena que ya va atando las manos del Estado, digamos, en Chile, ¿no? Ya eso existe, ¿ya? Entonces, si por ejemplo en la nueva Constitución se establece un nuevo sistema de pensiones, las AFP, que son propiedad de empresas estadounidenses, empresas colombianas y empresas italianas, no van a usar el TPP, van a usar el mismo sistema de cortes especiales, pero van a usar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Protección de Inversiones con Italia y el Tratado de Protección de Inversiones con Colombia. Entonces, el problema
Este TPP-11, pero va más allá. Es todo este tema de la Cuarta Cámara que la nueva Constitución tendrá que enfrentar para no ser vulnerable frente a esas demandas que hacen imposible implementar nuevos derechos sociales en una Constitución. Por eso, no al TPP y no a la Cuarta Cámara en general. Eso. Gracias, Hassan. Alejandra, tú que has trabajado harto tiempo en la región de la Araucanía y es donde precisamente también eres candidata, ¿cuáles serían la implicancia que tendría especialmente en la región, teniendo en consideración que la mayoría de las personas mapuche que viven están en las zonas rurales, pero al mismo tiempo en zonas urbanas? ¿Cuál sería como la implicancia que tendría la ratificación de un tratado de estas características, especialmente en la región de la Araucanía? Hola Natividad, Mari y Compulamien. Primero que todo agradecer el espacio y qué importante es hablar del TPP en estos momentos, porque el gobierno le volvió a poner extrema urgencia a la discusión en el Parlamento, le toca a la Cámara del Senado en esta ocasión votar, que se está resistiendo a las órdenes del gobierno, y eso es un gran logro ciudadano por toda la lucha que hemos dado desde el año 2016, cuando recién lo firmó por primera vez Michelle Bachelet, este tratado. Así es que es súper importante este espacio y se los agradezco. Bueno, como decía Hassan, el TPP, si llega a ser aprobado en la Cámara del Senado y de esa manera ratificado por Chile, pone en riesgo todos nuestros derechos sociales, todo lo que queremos ir a discutir en la nueva Constitución, todos los derechos que queremos que el Estado nos garantice, los pone en riesgo el TPP. Porque arriesgamos demandas, ¿cierto?, de las corporaciones transnacionales de los 11 países miembros del TPP. Pero en particular en la región de la Araucanía y por la coexistencia, ¿cierto?, del pueblo mapuche acá en su territorio ancestral, hay una afectación especial porque se ha documentado hay relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas que han documentado que los pueblos indígenas se ven más afectados, especialmente afectados por las inversiones extranjeras, porque la mayor parte de las inversiones extranjeras se realizan sobre el territorio ancestral de pueblos originarios. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de las mineras también en el norte de Chile, ¿cierto?, que se instalan sobre el territorio ancestral de pueblos originarios del norte, de Aymara, Atacameño, Coya. Y acá en la región de la Araucanía estamos hablando de las forestales, que si bien hay forestales chilenas, son transnacionales igual, de las empresas generadoras de electricidad, de energía, que ahí tenemos grandes transnacionales que están en este territorio y que tienen derechos de agua constituidos, por ejemplo, y que no van a querer, por supuesto, que se cambie la Constitución para que el agua sea definida como un derecho humano, ¿cierto? Y se avance en la desprivatización de este bien natural común. Esas son cuestiones que afectan especialmente este territorio porque en el fondo limitan las cosas también que queremos cambiar en la Constitución, que es el reconocimiento de los pueblos originarios, de su historia de despojo territorial, de la historia de genocidio y sus derechos políticos colectivos, como el derecho a la restitución de las tierras y el derecho a la libre determinación y la autonomía, que si dejamos establecidos esos derechos en la nueva Constitución, eso va a, por supuesto, pasar a llevar los intereses de las corporaciones transnacionales que invierten en la región de la Araucanía y les va a limitar sus ganancias, digamos. No van a ganar la cantidad de dinero que esperaban ganar con la actual Constitución, que está especialmente diseñada para que se lleven todo de los territorios. Entonces, eso en especial es preocupante acá y nos hace más urgente movilizarnos en contra de este tratado. Y también está el tema de que el TPP-11 reitera a Chile la obligación de ratificar y de implementar
el convenio UPOV 91, que es un convenio que privatiza las semillas y que por lo tanto también afecta a todos los pueblos originarios, porque las semillas son un patrimonio de los pueblos. Las semillas que nos alimentan hoy en día fueron desarrolladas a través de cientos, tal vez miles de generaciones de personas pertenecientes a pueblos originarios que las fueron cultivando y seleccionando, y que hoy en día es un patrimonio de los pueblos que quiere ser, cierto, privatizado por las grandes corporaciones como Monsanto. Entonces, por ese lado también hay una afectación especial a los pueblos originarios y a la soberanía alimentaria de los pueblos y de los pueblos que habitamos los territorios de Chile. Así es que esas son cuestiones que nos tienen que poner en pie de guerra para seguir deteniendo el avance de este tratado, que hasta el momento lo hemos logrado, así es que no podemos dar ni un milímetro de espacio para que se meta este tratado y podamos redactar la nueva constitución con total libertad. Gracias, Alejandra. También recordar que dentro de los límites que quedan establecidos para la redacción de esta nueva constitución tiene que ver con que no nos debemos meter en los tratados internacionales. Precisamente nos dice eso la ley, digamos. Y no solamente se refiere en materia de derechos humanos, que es lo que uno esperaría, sino también especialmente la protección de los tratados internacionales de tipo comercial. Entonces ahí también hay que tener ojo respecto de qué es lo que va a pasar, especialmente en este tiempo en los cuales nosotros estamos hablando de la nueva constitución, también tener mucho ojo en qué es lo que se va legislando también en el Parlamento y en qué es lo que van a poner en tabla, como decían, que ya está ahí muy pendiente la discusión nuevamente sobre el TTP, la urgencia que tienen desde el gobierno de que esto lo más pronto se pueda ratificar. En relación a eso, Alvin, también yo sé que tú trabajas, bueno, eres parte también de la red de acción por defensa de las aguas, de los territorios, pero especialmente pertenece a la red de la soberanía alimentaria. Y trabajas también con feriantes, especialmente de Rancagua, y me gustaría preguntarte en qué finalmente nos afectaría en relación a la soberanía alimentaria la ratificación de este tratado, y al mismo tiempo cómo afectaría también a los feriantes, porque esto también hay que llevarlo a la práctica, porque a veces lo vemos muy lejano, como si esto no nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Así que me gustaría que lo llevaras como más al aterrizaje, que nos dijeras, ¿sabes qué? Por acá va la cosa, así nos va a afectar a los feriantes, así nos va a afectar nuestra soberanía alimentaria y todo lo demás. Así que, Alvin, te escuchamos. Muchísimas gracias, Natividad. Bueno, primero decir, honrado de estar en este panel, muy honrado, en el contexto además en el cual estamos. Partir diciendo, como bien a lo concreto, hace poco veíamos que en nuestra almacén, en la feria, el precio de la palta en Chile estaba más caro que afuera. Esta política, ¿cierto?, de facilitación de la exportación tiende a la concentración económica y tiende a empujar al alza los precios de los alimentos locales. Y en el fondo lo que se está haciendo es precisamente eso. En el tema específicamente agrícola, si uno ve, por ejemplo, los acuerdos que ha tomado Chile en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible, es precisamente lo contrario. Por ejemplo, respecto al objetivo hambre y de seguridad alimentaria, se establece específicamente que se debe poner término a todo tipo de subvención directa o indirecta de la exportación. Y nosotros creemos que esta indemnización a las expectativas de ganancia de la cual hablaba Hassan, es una forma de subvención a la actividad exportadora. Y además de eso, es algo discriminatorio. La ley establece la igualdad ante la ley, ¿cierto?, como principio de derecho humano básico. En nuestro derecho interno, nosotros no tenemos derecho, las pymes, por ejemplo, los feriantes no tienen derecho, un pequeño agricultor que no exporta, no tiene derecho a demandar al Estado por sus expectativas de ganancia. Eso lo aprendemos como los que hemos estudiado derecho en los primeros años de derecho civil, que en Chile no se indemnizan las meras expectativas de ganancia. Entonces se establece que a la gente que se dedica a la exportación y a las mega industrias está en un trato jurídico diferente que el resto de las personas. Y eso es totalmente violatorio de este derecho humano tan esencial
como es precisamente la igualdad ante la ley. Y establece indirectamente una subvención a la exportación, que es precisamente lo que se suponía que como objetivo de desarrollo sostenible, porque la agricultura de intensiva exportación consume mucha agua, degrada la tierra, se lleva los nutrientes, se lleva el agua, que efectivamente se iba a cambiar el foco de que el 2030 justamente hacia producir el doble la agricultura familiar campesina. Y claramente este tratado está haciendo todo lo contrario. Y es más, yo me acabo de enterar esta semana, a través de compañeros y compañeros de organizaciones del norte, también del proceso constituyente, también de estas mismas redes, que está en suma urgencia la prórroga de la ley de riego, y la ley 18.450, que se quiere prorrogar por 13 años, y se quiere hacer un cambio al beneficiario de que ya no sea el pequeño agricultor, sino cualquier persona que tenga menos de 2 hectáreas. Es decir, cualquier mega empresario que tenga pequeñas parcelas podría entrar a beneficiarse de esta ley, que además cambia el criterio de cálculo de los beneficios del riego, y establece criterios meramente económicos. Es decir, mientras más tiene, por ejemplo, el criterio de cantidad de terreno que se tiene, el monto de la inversión, la tecnología, es decir, mientras más tengo, más puntaje voy a sacar para el riego, en definitiva, y también beneficia, en definitiva, sigue beneficiando la exportación. En este libro, en esta investigación que se hace sobre el negocio del agua, que salió en el 2018, claramente la periodista Tamayo, no me acuerdo el nombre de la otra periodista, establecen que la Comisión Nacional de Riego ha estado beneficiando todo el tiempo, digamos, de manera velada, realmente, no a la pequeña agricultura, sino a la exportación. Entonces, el TPP-11 también fue una parte de un concierto de voluntades para seguir en la misma línea de lo que hemos visto esta semana, ¿cierto? A propósito de los súper ricos, a propósito de Piñera, hacia la concentración de la riqueza, hacia continuar con el despojo. Tal como decía Alejandro, y con esto para cerrar esta parte, digamos, también el hecho de abrirle la puerta al convenio UPOP 91 significa dejar a los pueblos, digamos, con la posibilidad de que pierdan su patrimonio ancestral, ¿cierto? Porque no existe, y es muy difícil hacer un levantamiento, ¿cierto?, de base de los catastros de semillas ancestrales que tenemos. Es un trabajo enorme. Entonces, abrir la puerta a la privatización de las semillas sin realmente tener claro cuáles son esas semillas ancestrales, y claramente están regalando el negocio a las empresas semilleras, que hoy día concentran 2/3 del mercado de la semilla nacional, y que han impulsado la desaparición de al menos 3/4 partes de la biodiversidad genética alimentaria. Entonces estamos en una hora crítica realmente, y por tanto es muy importante que este tratado sea rechazado. Yo creo que desde el punto de vista jerárquico normativo, y ahora sí cierro, hay tratados internacionales que Chile ha ratificado, como el Pacto de San José Costa Rica, que reconocen la soberanía de los pueblos sobre sus riquezas naturales y sobre sobre su patrimonio. Entonces, creo yo que igual es un tratado de un rango superior de derechos humanos, y que habilitaría, en el peor de los casos, hasta una desobediencia civil de un tratado de esta naturaleza. Eso, para cerrar mi intervención. Gracias, Alvin. Lamien Pavel, ¿cuál es el análisis que se hace desde el mundo sindical y especialmente desde la salud pública respecto al tratado del TPP-11? Hola, Mari Natividad, Mari Compuche, Lamien Peñí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación al conversatorio. Efectivamente es un privilegio, digamos, poder compartir con esta calidad, digamos, de activistas también, de gente que se nota, digamos, ahí en la pluma, digamos, que se conoce de lo que está hablando. Nosotros, bueno, decir también ahí que nosotros podemos analizar el tema del TPP-11 desde dos perspectivas. Una, desde el mundo, desde la lógica sindical, desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, dado que somos una confederación que representa a los profesionales de la salud, que es la Confederación FEMPRUS, que además participamos en Chile sin TLC y en la Internacional de Servicios Públicos. Es decir, hemos podido compartir estas miradas y estos análisis con al menos 150 organizaciones sociales y sindicales medioambientales que participan en Chile sin TLC. Y ahí saludar ahí a Luis Rominot, que es uno de los compañeros con los que trabajamos estos temas acá en Biobío, en la octava región. En segundo lugar, podemos analizarlo desde lo que implica, digamos, en términos desde la perspectiva de la vulneración
el debilitamiento progresivo, que sería aún más todavía, del derecho a la salud pública. Ahí razones para oponerse pareciera que sobran, pero yo creo que hay elementos que son fundamentales. Este tratado básicamente lo que hace es reafirmar las expectativas de ganancia de los inversores. Y desde ese paradigma se para tanto para regular lo que sucede en el mundo del trabajo, impidiendo y retrocediendo en la legislación que ha permitido o que han impulsado a duras penas a los trabajadores y trabajadoras organizadas. Recordemos que en Chile el desincentivo a la organización sindical viene desde los acuerdos marco, donde hoy día contamos con una población sindicalizada de menos del 10% de la población que trabaja, y de esa población de menor del 10%, menos del 5% negocia colectivamente y el 3% gana. Es decir, pudo avanzar respecto de sus acuerdos previos realizados con la empresa. Hay una sobreregulación ya en Chile respecto de la huelga. Recordemos la polémica que hubo con los servicios mínimos, que básicamente vinieron a vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras. En Chile tampoco existe, por ejemplo, negociación ramal. En Chile hay una sola negociación ramal que sucede una vez al año, que es la negociación de los trabajadores públicos, de la mesa del sector público, que es una negociación de hecho que no está regulada en ninguna parte, y eventualmente hay otras expresiones en algunas áreas estratégicas de la economía. Chile, al ser un país, bueno, y eso es una de las grandes, me parece a mí, y nos parece desde la Confederación, y también desde mi lugar como candidato en este caso, que es uno de los elementos fundamentales que hoy día hay que instalar. Uno es recuperar la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras respecto de su fuerza de trabajo. Cuando se habla desde que el TPP-11 se separa desde la perspectiva de la ganancia de los inversores, tenemos que también recordar que Chile es un país que tiene una burguesía muy mediocre. Es decir, los empresarios chilenos son flojos, son mediocres, son poco inteligentes, y en ese marco ellos ganan plata fácil. Recordemos lo que pasa, por ejemplo, con el decreto de ley 701, donde les regalan 3 árboles por cada uno que plantan. Entonces, desincentivan la educación pública para poder comprar los colegios baratos, pagan menos por las horas trabajadas porque el Estado les subvenciona parte de la mano de obra. Entonces, en Chile los empresarios se han acostumbrado a ganar mucho pensando poco. Y en ese marco, además tienen una cáfila, digamos, una cantidad una primera línea, ya que está de moda el concepto, en el Parlamento, que son todos aquellos políticos profesionales que se han hecho carrera, como el reciente exdiputado y ministro de la dictadura, alcalde de la dictadura, cómplice de violación de los derechos humanos, delator de estudiantes, que es Patricio Melero, que hoy día además es nuevo ministro del Trabajo. Entonces, en ese marco, hoy día, ¿cuál es el tema? Que nosotros desde la salud lo que vemos es que la pandemia se ha gestionado de tal manera que permita realizar un chantaje respecto del proceso constituyente y el paralelo que se produce con en la aprobación del TPP-11. Hoy día se requiere una movilización poderosa, digamos, de parte, ya sea a nivel digital, desde las casas, a través de correo, que la gente se informe quiénes son, por ejemplo, los representantes que hoy día dirigen las comisiones, las más de 25 comisiones que existen en el Senado, y le digan que evalúen cuáles son los impactos que tiene el TPP-11, por ejemplo, en la soberanía nacional, en la gestión de recursos hídricos, y que vean desde esa perspectiva presionar a los parlamentarios. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con el derecho a la salud? Bueno, básicamente recordar una demanda aquí que realiza el laboratorio Novartis contra el Estado de Colombia por tratar de imponer, el Estado trató de imponer, digamos, un control en el precio al tratamiento Glivec, que era para la leucemia, que es una enfermedad además tan sensible para la gente. Uno cuando ve este tipo de situaciones, que a nosotros nos toca verlo a diario, uno encuentra increíble que sucedan este tipo de cosas. Recordemos los niños y niñas que hoy día han tenido que hacer rifas para poder comprar los medicamentos más caros del mundo. Entonces, en ese sentido, hoy día se requiere, digamos, que primero impidamos que este tratado se firme, se ratifique por parte del Senado, investiguemos bien quiénes son los parlamentarios. No se ha hecho, y esto es el tercer elemento, y con esto cierro, tampoco se ha sometido a consulta indígena.
más allá de lo precario que es el sistema de consulta indígena, que no es vinculante, que todo lo que podamos decir, pero ni siquiera eso se ha hecho. Tampoco se pasó por el análisis de comisiones, tampoco hoy día cuando se le incorpora, digamos, la suma urgencia, lo que sucede ahí es que se nos produce una suerte de corrida de cerco, que uno efectivamente puede analizarlo como un chantaje esto. Es decir, si nosotros, ¿qué es lo que se produce, digamos, con la corrida de la fecha de las elecciones, la postergación? A propósito de la gestión de la pandemia, hoy día nosotros, al menos desde la Confederación FEMPRU, somos firmes opositores a este tratado, y vamos a seguir siéndolo porque básicamente vulnera no solamente las garantías constitucionales, no vulnera solamente el derecho a la salud, sino que también vulnera el acceso a la salud de un montón de personas que hoy día representan el 80% de este país, 16 millones de personas que se atienden en el sistema público. Mañón, Peñi, agradecer a nuestra Lamien, a nuestros Peñi. Las intervenciones realizadas por nuestros invitados nos aterrizan y nos da a entender el impacto que tiene el TPP-11, lo cual debemos trabajar en conjunto, de igual manera como lo hicieron los jóvenes cuando partió este movimiento social. En nuestras redes sociales nos siguen en este momento, hay 2 personas que tienen impacto en las redes, que está Furra Coyan. Le pedimos también a Buenumapo Aventura que a través de sus redes repliquen este tragún para que más personas puedan sumarse e incorporar información. Continúe la mía. Sí, la verdad es que cuando empezamos con estos conversatorios también la idea era que todos, que todas tuviéramos acceso a la información y pudiéramos informar a través de esto, aunque sea a través de estas plataformas, de que nuestra gente esté informada, de que los pueblos que habitan este territorio, el cual compartimos, tengan acceso a esta información que es tremendamente relevante. Hemos hablado de una serie de temas donde hemos tenido personas que han tenido la voluntad de estar en estos espacios y nosotros reiteramos nuestro agradecimiento también a todas las personas que han recorrido, porque esto venimos trabajando hace mucho rato ya en nuestros tragunes constituyentes, y donde, como les mencionaba, hemos hablado de diversos temas. Ahora, para continuar, vamos a continuar al revés, porque así lo hacemos para que también quienes estuvieron primero, sean, como dicen, los últimos serán los primeros los últimos, para hacer también ese juego, por decir algo. Dicho lo anterior, nos gustaría saber a nuestros expositores, la pregunta va a ser más bien general en esta oportunidad, como decía, cuáles van a ser la implicancia, o sea, cuál sería el problema que tendríamos si es que este tratado es aprobado con anterioridad a la nueva Constitución. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el problema que tendríamos frente a la ratificación de este tratado tan complejo como ustedes ya lo han señalado? Así que voy a partir con el Lamien Pavel para que nos explique cuál sería como el problema que tendríamos al ratificar este tratado antes de redactar la nueva Constitución, que esperamos que se haga lo más pronto posible, entendiendo que también hay una pandemia, por supuesto, y por eso cada uno de nosotros está en sus lugares. Así que Lamien Pavel, lo escuchamos. De ley. Mira, a mí al menos desde lo que nos preocupa a nosotros, tiene que ver con, primero, que el TPP-11 representa una cesión de soberanía a organismos extranjeros. Y en ese marco, ¿cuál es la pregunta es qué cancha es la que nos queda para efectos de la posibilidad de transformar las cosas que venimos peleando, por lo menos nosotros, desde el lugar de donde yo hoy día me levanto, que es, como les decía, la Confederación de Profesionales de la Salud, que existe hace poquito menos de 30 años. ¿Cuál es el margen que tenemos nosotros, por ejemplo, para defender el derecho a una salud pública gratuita, garantizada, de carácter universal, donde no exista, por ejemplo, inversores privados? Nosotros hemos dicho que la salud pública no tiene que existir un sistema paralelo, que básicamente lo que hace es parasitar, como ya les decía delante, la burguesía mediocre no sabe hacer otra cosa que parasitar, entonces parasita del sistema público, le quita el 50% de más o menos las inversiones, el financiamiento anual que le entrega la ley de presupuesto,
¿Y cómo transformamos ese escenario entonces? A mí me da la impresión de que la cesión de soberanía es un tema fundamental. En segundo lugar, se instalaría una lógica de readecuación normativa. Hoy día la aprobación del TPP-11 exige readecuar normativas que, de acuerdo a la votación que exista, que yo insisto, ojalá no se alcance a votar o hay un acuerdo al menos de que no pueda votarse, al menos de quien hoy día se dicen de oposición, que permita, digamos, impedir y retrasar lo más posible este momento. Porque si se llega a aprobar eventualmente, esa misma posibilidad de aprobación va a ser mucho más sencillo para efectos del ajuste normativo interno. Y eso implica, ya lo ya dicho, en el ámbito de las distintas áreas que afecta, digamos, el TPP-11, en términos de gestión de recursos hídricos, en términos de lo que pasa con los alimentos transgénicos, lo que pasa con las semillas, lo que pasa con los derechos públicos, los derechos con los pueblos originarios, y en ese sentido, eso yo creo que es lo más sensible, cómo hipotecamos nuestra soberanía para efectos de priorizar, digamos, inversiones extranjeras que son como capitales gaviotas, se van. Capitales golondrinas, que le dicen. Eso es la mía. Alejandra. Sí, bueno, por ejemplo, en materia ambiental, que es, digamos, donde yo más me muevo, en el activismo socioambiental, hay muchas cuestiones que necesitamos fortalecer en materia de protección del medio ambiente, de la naturaleza, de los derechos socioambientales. En Chile tenemos normativa ambiental muy mala, la ley de bases del medio ambiente, el sistema de evaluación de impacto ambiental, está diseñado en realidad para que se aprueben fácilmente los proyectos, las inversiones públicas, y de hecho se evalúa. Yo trabajé en la CONAMA, en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que ya no existe, cuando se creó el ministerio desapareció esa comisión, pero en ese tiempo, cuando yo trabajé en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se evaluaba la gestión de la CONAMA calculando cuánto dinero se había aprobado en inversiones, cuánto, sumado el costo de todos los proyectos que se habían aprobado, cuántas inversiones se habían aprobado en la región, y mientras más dinero se aprobaba, mejor había sido la gestión de la institución, que era la que administraba el sistema de evaluación de impacto ambiental en ese momento. Entonces, la institucionalidad ambiental en Chile está diseñada para que se aprueben fácilmente los proyectos, para que las inversiones no tengan que gastar mucha plata en la protección ambiental. Las normas ambientales son muy malas en Chile. Entonces, una de las cuestiones que queremos cambiar en la nueva Constitución es justamente eso, fortalecer la protección del medio ambiente, de los derechos ambientales, y a través, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y que de esta manera el Estado esté obligado a garantizar la protección de los ecosistemas, de los ciclos naturales, y la restauración también de los ecosistemas. Eso significaría que las empresas, para invertir, o las que ya invirtieron, las que ya están funcionando, ¿cierto? No sé, la celulosa Celco en San José de la Mariquina, que vierte sus residuos industriales líquidos en el río Cruce, que es parte de un santuario de la naturaleza y que lo está contaminando permanentemente. Probablemente, si reconocemos los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución, eso significa que vamos a tener que elevar los estándares ambientales, que las empresas van a tener que, por lo menos, contaminar menos de lo que contaminan hoy. Y contaminar menos significa invertir en mejorar sus procesos, invertir en la prevención de la contaminación, invertir en procesos mejores, más eficientes, ¿cierto?, de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, o de gases. Es decir, gasto, significa gasto. Gasto que no tienen contemplado las corporaciones transnacionales cuando invierten en Chile, porque saben, cuando vienen a invertir acá, que nuestras leyes ambientales son muy malas y que nuestros estándares ambientales son muy bajos. Entonces, si se ratifica el TPP,
se va a hacer muy difícil que aprobemos ese tipo de cambios en la Constitución, porque vamos a estar arriesgando demandas de las corporaciones transnacionales que van a perder plata con estos cambios, finalmente. Y bueno, como tú decías, estamos en estos momentos, la ley que permite el cambio en la Constitución tiene un artículo que establece que la nueva Constitución no puede pasar a llevar los tratados internacionales ya firmados y ratificados, y eso incluye los tratados de derechos humanos, pero también los tratados de libre comercio, como el TLC con Estados Unidos, que nos obligó a firmar el UPO 91. Este artículo de la ley que posibilita el cambio de la Constitución nos tiene amarrados a los tratados que ya tenemos firmados. Entonces, tenemos el desafío de superar esa barrera y de poder efectivamente hacer todos los cambios que necesitamos en la Constitución, pasen o no pasen a llevar los intereses de las corporaciones y de los países con los que ya hemos firmado tratados de libre comercio. Pero con el TPP se nos suma un tratado más y se nos suma más corporaciones transnacionales con la posibilidad de demandarnos, que son todas las que tienen casa en los 11 países miembros del TPP. Entonces, la ratificación del TPP-11 nos hace mucho más difícil el trabajo de lograr los cambios que queremos en la nueva Constitución. Y salirse de un tratado de libre comercio es una cuestión súper compleja, que no sabemos si realmente vamos a poder hacer eso y además a tiempo, cuánto se demoraría si se aprobara, se ratificara el TPP y decidiéramos después salirnos. Así es que lo mejor que podemos hacer es detenerlo ahora, antes de que se ratifique, que es lo que hemos estado haciendo, y seguir en pie de lucha para poder ir a la Convención Constitucional con la menor cantidad de amarres posible y pelear contra los amarres que ya existen, por lo menos los que existen hasta ahora, ¿cierto? No sumar nuevos amarres, que es lo que haría la ratificación del TPP-11. Gracias, Alejandra. Alvin. Bueno, efectivamente sería un amarre a nivel sobre todo financiero, o sea, el costo que tendría para el país el hacer los cambios que necesitamos hacer, o sea, realmente es como, para mí es como un acto de Piñera, un acto de traición a la patria. Es como en un país que está en pleno proceso de transformación cultural, de transformación institucional, cerrarle el negocio a las empresas que tienen inversiones para que sean indemnizadas por cambios regulatorios, es como estar cerrando un negocio. Básicamente en perjuicio con los dineros de todas y todos. Me interesa mucho lo que mencionaba Alejandra, porque el sistema de evaluación ambiental necesita cambiar. Necesita cambiar porque, por ejemplo, tal como dice Alejandra, no está orientado a la protección de los ecosistemas, está orientado a permitir la inversión. Entonces, ya hay informes del propio gobierno, de consultores que le dicen que tiene que cambiar el sistema de evaluación ambiental, que tiene que centrarlo en la protección de los objetivos ambientales valorados, por una parte, y por otra parte, hay una exigencia hace más de 10 años que se está levantando, que es lo que plantea también el Acuerdo de Escazú, que es el levantamiento de los efectos acumulativos, de los impactos acumulativos ambientales. Digamos, hoy los impactos, digamos, la norma ambiental funciona a ciegas en la evaluación, pues no sabemos la cantidad de impactos ambientales que hay en determinado territorio. Y la suma, lo que se llama la sinergia negativa de todos esos impactos. Y eso es lo que hace que finalmente los ecosistemas colapsen. Eso es lo que hizo que el río Copiapó colapsara, por ejemplo, que fue justamente la suma de los efectos acumulativos. Entonces, seguir aprobando proyectos sin tener la información del estado de los ecosistemas es seguir funcionando justamente a ciegas. Y es funcionar a ciegas aquí de manera ya casi deliberada. Yo estoy convencido de que esa es la razón de por cual no se quiso ratificar Escazú, porque obligaba a levantar la información de base para calcular los efectos acumulativos. Y eso frenaría un montón de ecosistemas que están colapsados, que están saturados, impediría la inversión. Justamente hasta que se cumplan ciertos estándares mínimos ambientales. Entonces, evidentemente, pasar a una normativa ambiental hacia una matriz, por ejemplo, de economía circular, implica una reingeniería total del modelo. Entonces, es muy artero esto de darle suma urgencia.
Ahora, también por otro lado, impide la industrialización del país, pues todos los demás países, salvo Perú, son países industrializados. Por lo tanto, que se congele su normativa interna, digamos, no tiene ningún efecto para ellos, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una política arancelaria de royalty diferenciado para fomentar que el cobre no salga, ¿cierto?, como materia bruta, implicaría afectar a las empresas que hoy, ¿cierto?, tienen el negocio amarrado y condenar a Chile a ser un país de extracción de materias primas, que eso es lo que quieren los países poderosos. ¿Sí? Aquí está un tema geopolítico, tal como yo admiro mucho la investigación que ha hecho Hassan de demostrar que esto es un tema geopolítico, es mantener una hegemonía y mantener a países siendo digamos, sostenedores de otros. Y eso obviamente en términos éticos ni en términos ecosistémicos es sostenible. Ahora, yo creo que sí, digamos, hay una presión social fuerte, si termina este gobierno, ojalá antes de que termine el periodo, nosotros, así como se salió Inglaterra del Brexit, de la Comunidad Económica Europea, yo creo que nosotros nos podemos salir. Pero claro, eso requiere una política pública fuerte, de hacer todo un rediseño interno para sostener una salida donde hoy el PIB se sostiene mucho en el mercado exterior. Entonces, obviamente, algo que requiere un trabajo gigante. Entonces, se puede, pero obviamente generar un montón de daño y consecuencias que se pueden evitar simplemente respetando el proceso constituyente que estamos viviendo, y esto es una falta de respeto al proceso constituyente, el darle sumergencia a este tratado, el darle sumergencia a la ley la ampliación de la ley de riego en estas modificaciones a 13 años, cuando se quiere cambiar la normativa de agua. Hay compromiso a nivel de Objetivos de Desarrollo Sustentable de Chile de aquí al 2030, implementar un sistema de gestión integrada de cuencas, digamos, todos esos son cambios de fondo profundos que evidentemente se están boicoteando. Aquí hay un boicot, un auténtico boicot a nuestro desarrollo, a nuestra evolución como sociedad. Entonces, bueno, yo sigo insistiendo que esto permite la desobediencia civil. Eso, muchas gracias. Gracias, Alvin. Bueno, recordarles, les voy a señalar que también después de esta vuelta van a tener un minutito para hablar sobre lo que se le haya quedado por ahí dando vuelta y que no pudieron decirlo. Así que, Hassan, ¿qué nos cuenta usted? Ya, aprovechando de que estoy entre candidatos y personas que proponen participar en la Convención Constitucional y la redacción de una nueva Carta Magna, me gustaría hacer dos puntos de análisis y un comentario. ¿Ya? El punto de análisis para responder a ciertos elementos que hemos estado conversando. Primer punto, se pregunta cuáles son los efectos concretos del TPP-11, ¿no? Para las personas en la calle, digamos, ¿no? Entonces, quiero dar dos, súper concretos, ¿ya? Todas las personas que actualmente están recibiendo pensiones de miseria, ¿ya? Porque las AFP generan pensiones que están en su promedio abajo de la línea de pobreza para mujeres y abajo de la línea de salario mínimo para hombres. Es un desastre de sistema. ¿Ya? Todas las personas que viven en el territorio de este país sufren de esa realidad, o porque son adultos mayores, o porque tienen parientes que son adultos mayores que tienen que apoyar porque las AFP no pagan pensiones decentes. Bueno, si en la nueva Constitución se pone el derecho a una vejez digna y se trata de cambiar el sistema de pensiones, las AFP van a poder demandar a Chile diciendo que su posibilidad de ganar dinero a través de las comisiones se está eliminando. ¿Ya? Es una expropiación indirecta y ellos pueden demandar indemnizaciones para pérdidas de ganancias, incluso a nivel ilimitado en el futuro. Son miles de millones de dólares. Lo han hecho en otros países como Bolivia, que eliminó su sistema de AFP, y la AFP BBVA demandó y ya está en proceso ese problema, ¿ya? Entonces, para todos los que tienen pensiones y todos los que tienen abuelos o padres que están en esa situación, este tipo de tratado limita la posibilidad de cambios. Otra cosa que estuvimos hablando de agua. En Chile el agua está privatizada, ¿cierto? Existen lo que se llaman los DAA, los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Los DAA, que son propiedad de empresas extranjeras, también van a poder demandar en caso de que
Se cambia el código de aguas y se limita la posibilidad de esas empresas de hacer uso pleno de esos DAA. ¿Ya? Y otra vez la indemnización pueden ser miles de millones de dólares. ¿Ya? Entonces ese es el problema real que existe. No es que no se puede redactar una nueva constitución, ¿no? El gobierno siempre dice, la gente en contra del TPP-11 no tiene ni idea de lo que están hablando porque no limita de ninguna manera la posibilidad de redactar la constitución. Esa parte es cierto, lo que no mencionan es que después de redactada la constitución llegan las demandas. Esto es el límite real, ¿ya? La primera cosa. La segunda cosa es que no es solamente el TPP-11, y tengo que hacer mucho énfasis en eso porque se genera la idea que el gobierno está apurando este tratado para cerrar un candado. El problema es que el candado ya está cerrado. El gobierno realmente está apurando eso por razones muy de pequeñeces, de politiquería, porque ellos saben que eso complica a la oposición, porque en la oposición ampliamente concebida hay gente muy a favor del TPP-11. Entonces, si ellos votan a favor con sus convicciones, eso perjudica sus posibilidades en la elección constitucional. Entonces, para una estrategia electoral, están apurando eso, solo para sembrar cizaña dentro de la oposición. Una estrategia que no tiene efectos reales porque el candado ya está cerrado. Van a demandar, lo que mencioné, pensiones por el tema del tratado con Estados Unidos. DAA por todos esos tratados de protección de inversiones. El candado ya está cerrado. Puesto que está cerrado, hay que pensar cómo en la nueva constitución se puede liberar de eso, ¿ya? Una opción es salir de los tratados, ¿ya? Y uno dice, pero la ley 21.200 dice que uno tiene que respetar los tratados, ¿ya? Hay que ser muy preciso en eso, ¿ya? Lo que dice la ley es que la nueva constitución tiene que respetar los tratados vigentes que tiene el Estado de Chile. Respetar un tratado no nos obliga a estar siempre dentro de ese tratado. Se puede salir de un tratado siguiendo sus propias reglas. Todos los tratados comerciales que tiene Chile, sin excepción, tienen mecanismos para salir. Eso se llama denunciar un tratado. En el caso del TPP-11 es 180 días. El gobierno dice, el Ejecutivo, no queremos estar en este tratado más y en 70 o 80 días están fuera, ¿ya? Con otros tratados depende de la cantidad de tiempo, pero algunos tienen lo que se llaman cláusulas de atardecer, donde uno sale, pero los tribunales siguen teniendo jurisdicción por más tiempo. Pueden ser 5, 10, hasta 20 años. Eso ocurre con tratados de protección de inversiones, como la que tenemos con el Reino Unido. Pero en el caso del tratado con Estados Unidos, 180 días para salir. Entonces uno podría, le doy solamente como ejemplo, uno podría en la nueva constitución poner una disposición, una declaración que dice en un artículo, cualquier tratado comercial que entrega soberanía o entrega jurisdicción a esos tribunales arbitrales es inconstitucional. Entonces, todos esos tratados quedan inconstitucionales. Luego uno pone una disposición transitoria que mandata al Ejecutivo a entonces salir de todos esos tratados. Eso es una posibilidad, ¿ya? Y eso no va en contra de la ley 21.200 que dice que se tiene que respetar los tratados, porque lo que yo estoy diciendo, respeta los tratados, sale a través de las reglas de los tratados, ¿ya? Y uno podría decir, pero la derecha podría decir que eso no es respetar los tratados. Ojo que la ley 21.200 dice muy claramente, el mecanismo de reclamo, en caso de que alguien siente que no se está respetando la ley, se va a la Corte Suprema, ¿ya? Diciendo que la Convención ha roto alguna ley como el quórum de 2/3. No se puede ir a la Corte Suprema por el tema de los tratados. Se establece específicamente que esa parte efectivamente no es vinculante. Es tema de la convención determinar cómo se va a respetar esos tratados, ¿ya? Entonces, ese camino que describo es perfectamente legítimo dentro de lo que dice la ley 21.200, ¿ya? Ahora, eso es para decir lo que ustedes podrían hacer. Hay un problema mayor en eso, y eso es donde entra en mi opinión personal. Ya. Los tratados que son solamente de protección de inversiones tienden a tener esas cosas que se llaman cláusulas de atardecer, donde uno sale, pero la vigencia sigue. Bolivia salió de todos sus tratados, pero llegó una demanda igual porque tiene un tratado de protección de inversiones.
Y la razón por la cual tienen esas cláusulas es porque es muy fácil salir de esos tratados, no hay ningún costo. En el caso del tratado con Estados Unidos, ¿ya? Donde no hay ninguna cláusula de atardecer, se sale en 180 días, tanto como ocurre con el TPP-11. ¿Por qué no ponen ninguna protección? Porque cuando uno sale hay un costo. El costo es que entonces suben los impuestos, los aranceles, para todas las empresas exportadoras. Entonces uno choca directamente con el hecho que la economía chilena depende de la venta de varias exportaciones, incluyendo cobre, a Estados Unidos. Y si se sale de ese tratado, va a generar un desastre económico, ¿ya? Yo creo, ahora estamos en posición muy personal, yo creo que un error será salir de esos tratados si va a tener un costo económico muy alto, porque lo que buscamos... ¿Me escuchan? Perdón. Ya. Lo que perdón por la extensión, pero lo que quería decir es que si uno sale de esos tratados, el costo económico es muy alto. Ese costo económico reduce los recursos disponibles para pagar derechos sociales. Entonces, al final, el medicamento termina siendo peor que la enfermedad, porque salimos para escapar el problema de esa jurisdicción de esos tribunales, que nos impide generar derechos sociales, pero luego quedamos sin la capacidad de financiar esos derechos sociales por haber salido de esos espacios comerciales. Entonces, lo que yo haría no es salir de esos tratados, sino de renegociarlos, donde se puede seguir en esas preferencias comerciales, pero se cambia esos tribunales por tribunales que tienen independencia jurídica y donde el derecho de regular empresas se queda más protegida. Y eso es algo que se está haciendo actualmente en la Unión Europea, por ejemplo, donde ellos hacen nuevos tipos de tratados, donde el derecho de regular del Estado es mucho mejor protegido, porque no son esos tribunales arbitrales con abogados asignados por corporaciones, sino que son jueces con entrenamiento en derecho público, en derecho laboral, en derecho ambiental, y por ende se puede usar esos mismos tribunales no para bajar regulaciones, sino para subirlas, tanto como ocurre con Escazú, que es un tratado internacional que da soberanía a tribunales que obliga a subir el nivel regulatorio. Eso se puede hacer también con tratados comerciales, ¿ya? Donde se hace más comercio, pero ese comercio es de tipo ambiental. Es amigable con el medio ambiente, se hace mitigación en caso de contaminación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, repito, es una posición mía acerca de qué tipo de relación Chile debe tener con la economía internacional para generar recursos para pagar derechos sociales. Hay personas que van a decir que cualquier comercio internacional de exportación no es... No es lícito porque genera contaminación y uno tiene que ser absolutista o fundamentalista con eso, se tiene que cerrar todo. Yo creo que en el debate nacional chileno, eso es una posición muy minoritaria, no va a ocurrir, y la posición que yo estoy proponiendo tiene mucho más asidero y más capacidad, sobre todo cuando hablamos de los grandes desafíos de financiar los derechos sociales. Sin embargo, ya que estoy con constituyentes que están representando Wallmapu, quiero ser muy claro que una decisión que hace el Estado de Chile, yo me siento doblemente extranjero acá, no soy ni chileno ni de los pueblos originarios, entonces yo de verdad hablo desde fuera, para decir que una decisión de parte de Chile ya es lícito para Chile, ya es un debate que pueden tener. Sin embargo, lo que ocurre en Wallmapu, por ejemplo, no es un tema del Estado de Chile. La nueva Constitución tiene que reconocer la plurinacionalidad, y eso implica, más allá del reconocimiento simbólico, que existe una institución mapuche exclusivamente, o sea que no solamente son escaños reservados en un congreso, sino que son los representantes mapuches los que determinan sobre lo que se hace en territorio mapuche. Y punto. En ese sentido, es un debate de los pueblos originarios, sobre el cual yo no hago ningún comentario, porque un tercio de los mapuches viven en zonas urbanas y no tienen esa vida de la cosmovisión tradicional. Entonces, quizás ellos sí quieren comerciar y exportar y recibir recursos para pagar derechos sociales. Quizás hay personas que creen en la cosmovisión y una sociedad no capitalista a secas. Eso también es una posición que válida.
En el caso de Chile, esa posición no existe, pero es otro debate. En el contexto de Wallmapu, eso lo tiene que determinar los pueblos originarios en sus propias instituciones. Por eso quiero ser súper cuidadoso en decir, no estoy hablando de Wallmapu, Wallmapu tendrá que tomar esa decisión. En el caso, siempre habla de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿cierto? Que es un país que ha firmado este tratado, es un país tan liberal y buena onda, y cómo es posible que es un mal tratado si Nueva Zelanda lo firma. Nueva Zelanda, por la historia del pueblo maorí, ¿cierto? Que fue un pueblo que logró pelear con la corona británica y para llegar a una paz, ¿no? Porque la corona británica nunca logró aplastar su resistencia. Entonces existe algo que se llama el Tratado de Waitangi. Seguro que ustedes han escuchado de eso, que es el gran modelo de cómo se lleva relaciones con los pueblos originarios. El Tratado de Waitangi da ciertos derechos al pueblo maorí. Entonces lo que hizo Nueva Zelanda es, cuando firmaron el TPP-11, es que hay una página de excepciones, de salvaguardias, donde ellos dicen, nada en este tratado puede afectar los compromisos que tiene el Estado de Nueva Zelanda con los pueblos originarios determinados en el Tratado de Waitangi. ¿Ya? Entonces, una cosa es que Chile firma o mantiene sus tratados de libre comercio y mantiene esa relación comercial. Lo que se tiene que hacer, de todas formas, es separar ese debate de Wallmapu, donde tiene que haber esas excepciones que la Cancillería no negoció. Eso es otra razón para, por supuesto, no firmar el TPP-11, pero también para poner esa excepción en todos los demás tratados, porque no es soberanía del pueblo chileno lo que ocurre en Wallmapu. Y eso es un tema donde tengo mi posición sobre lo que recomendaría para el Estado de Chile. No estoy diciendo nada acerca de lo que debe ocurrir en Wallmapu, más allá de que deben ser instituciones de los pueblos originarios las que toman esa decisión. Eso, perdón por la extensión, pero puesto que están los candidatos, quería aclarar eso. No, está súper bien. Quedó clarito el mensaje. Aquí, como decíamos, un espacio también de formación de todo lo que queremos hacer. Alvin así, está haciendo así con sus dedos. Alejandra también. Yo creo que estamos todos súper atentos a lo que nos mencionaba Hassan y en realidad todo lo que plantearon ustedes, todos los expositores, Alejandra, Daniel, ¿algún comentario ahí de las redes sociales, de la gente que nos está viendo? ¿Algo está pasando en las redes sociales o están ahí bien? Yo creo que también están muy atentos, así que, Daniel. Sí, están muy activos. Muchos saludos a todos. Pero lo que llama la atención es que mucha negación, no al TPP-11, agradecen la instancia, los invitados, y que se sienten acogidos en el pensar. Así que tenemos gran audiencia, así que esperemos que continúe para cerrar esta instancia. Sí, gracias Daniel. Como les señalaba con anterioridad, ahora le damos un minuto para que se puedan despedir de la gente, sus últimos comentarios, qué nos quieren decir, qué mensaje nos quieren dejar, no solo a las candidaturas, sino a toda la gente que nos va a seguir viendo en todos los días posteriores. Este es un conversatorio que va a quedar grabado, que va a seguir difundiéndose en las redes sociales, así que los escucho, Daniel, Lamien, Pavel. Ya. Mira, yo creo que, sin temor a equivocarme, uno de los conversatorios más interesantes en los que hemos estado, en los que yo he estado. Y decir tres cosas. La primera es que la exposición de Hassan y de los compañeros y compañeras que han expuesto nos obliga, digamos, a mirar el proceso constituyente en términos colectivos, en términos complementarios. Es decir, requerimos como primera cosa reunir las inteligencias de los distintos pueblos para enfrentar el proceso constituyente de la manera más inteligente posible. Seamos 105, 110 o seamos menos de los 2/3. En segundo lugar, creo que es re importante disponerse siempre a luchar con la claridad estratégica de lo que queremos, para dónde vamos, pero también con caminos flexibles. Es decir, cuando estamos todos de acuerdo, me parece a mí, en que tiene que haber un nuevo modelo de desarrollo que no sea el modelo extractivista financiado por el Estado. Pero ¿cuál es la realidad del modelo extractivista hoy día? ¿A cuántas familias sustenta ese
ese modelo extractivista en Chile y eventualmente cuántas familias podrían ser enemigas de un cambio radical de un rato a otro, digamos, en términos de la resistencia al cambio, de lo que implica aquello. Entonces creo que ahí también hay un elemento que es importante considerar para efectos de cuando uno piensa, digamos, en este futuro. Y por último, algo que hemos repetido incansablemente, el reconocimiento de los pueblos originarios y el Chile plurinacional no sirve de mucho si no se acompaña con la cesión de la base material de sustentación que permite que esos pueblos existan. Es decir, cuando hablamos de los pueblos originarios en Chile, de los 10 pueblos originarios que existen y su relación con el territorio, reconocer la plurinacionalidad requiere reconocer el territorio sobre el que se desarrolla esa plurinacionalidad. Y eso que implica también el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, es decir, la única posibilidad de gozar de ese derecho es con un territorio que sustente a estos pueblos. Entonces, en ese marco, yo solamente agradecer la invitación, la mía Natividad, y decir que la verdad es que cuando yo supe que usted iba a ser constituyente, me puse muy contento porque es alguien que yo quiero que esté en la Convención Constitucional. Así que mi saludo a todos, a todas, a Sam también por su claridad, y estamos disponibles siempre para lo que se necesite. Saltú, Lamin, Pavel, Mañum, para mí es un privilegio, una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Así que Lamin, Alvin, también sus últimas palabras, qué mensaje nos quiere dejar a todas las personas que estamos escuchando, a las que los van a escuchar con posterioridad. Bueno, yo creo que las palabras de Pavel también me interpretan mucho el llamado a alianzarnos, a unirnos en este desafío común, a multiplicar justamente nuestras inteligencias cuando nos conectamos unas con una y con otro, y a resistir como la semilla. Hay un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el derecho de los pueblos, que para mí es algo fundamental, inalienable, que tiene que ver con el derecho a no ser privados de sus medios de subsistencia, y eso lo dice tal cual los tratados de derechos humanos que firmó Chile en el año 66, y a mantenerse firme ahí. Y eso implica no solamente ponerse al TPP, sino también implica sembrar la semilla tradicional, que no se pierda justamente nuestro patrimonio genético por la presión de las nuevas corporaciones. Estamos en una fase decisiva a nivel histórico, entonces también hay una parte que nos corresponde a todas y todos, que es sostener este cambio de paradigma, que es sostener un paso a una economía diferente, a una economía de respeto a la madre naturaleza, de no explotación, de no verla como una cosa, y de no ver nosotros mismos como cosas y objetos de explotación. Entonces, implica mucho en este momento crítico, sanitario, ecosistémico, el alianzarnos, en hacer lazos, el vincularnos, es clave, así que es un llamado para todas y todos, y eso está más allá de algo más grande que el proceso incluso constitucional, es un proceso de transformación cultural a las cuales todas y todos estamos convocados. Así que soy un placer, me siento muy honrado de estar en este panel. Yo admiro mucho a Hassan, admiro mucho el trabajo de Alejandra, también de Natividad, que son las personas que conocía de antes, o por lo menos de nombre, o de pantalla en el caso de Hassan, por ejemplo. Y así que agradecer mucho el espacio. No, gracias a ti, Alvin, por la buena disposición que tuviste. Nos dijiste inmediatamente que sí, así que se agradece también eso. Sabemos que estamos súper ocupados el día, las horas corren súper rápido, los días pasan volando, así que igual, Alejandra, agradecerte por compartir este espacio. Yo conozco a Alejandra hace muchos años, es el trabajo que ha desarrollado la región de la Araucanía, así que, Alejandra, también escuchamos las palabras que nos quieras dejar a las personas que nos están escuchando, digamos, y a las que nos van a escuchar también en los próximos días, la semana, porque como les mencionaba, este es un programa que va a quedar grabado, donde la gente nos va a volver a escuchar, muchas veces seguramente. Así que, Alejandra, los micrófonos de este programa son para... Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y valorar esta instancia que se haya organizado este conversatorio, porque es súper importante que informemos más y nos informemos mutuamente también y conversemos sobre la importancia de tener este tratado y de avanzar de la manera de cada día más soberana a la Convención Constitucional. Y quiero decir también que en estos momentos estamos viviendo una situación
nunca antes vista en el planeta, ¿cierto? Una pandemia que nos tiene a todos los países del mundo en situaciones bien parecidas por primera vez, bien afectadas con esta enfermedad que es producto de la invasión que hemos hecho de los ecosistemas, es producto de la destrucción ambiental. Eso es una cuestión que hay que tener súper clara. El COVID salió de los ambientes naturales donde convivía perfectamente con todos los seres vivos que allí habían, salió de ahí y saltó a la especie humana, a las personas, porque se invadió ese medio ambiente, porque se invadió ese ecosistema, porque se talaron los bosques. Y los bosques se siguen talando en cantidades que ni siquiera podemos dimensionar todos los días. Entonces, si no detenemos la destrucción ambiental, simplemente nos vamos a ver más y más sometidas y sometidos a nivel mundial a este tipo de pandemia. Así que si queremos seguir viviendo así, confinadas, confinados, súper sometidas y sometidos por el miedo a enfermarnos, ¿cierto? Y en cuarentenas permanentes o intermitentes, si queremos seguir así, sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Si no, si queremos detener esto y que las futuras generaciones no tengan que seguir encerradas en sus casas por miedo a enfermarse y no sean controladas como nos están controlando a nosotros a través del miedo, entonces tenemos que empezar a restaurar los ecosistemas, a detener la destrucción ambiental. Y quienes mejor cuidan la naturaleza son los pueblos originarios. Así es que, y eso está cada día más reconocido a nivel internacional. La FAO sacó hace poquito un informe sobre cómo las tierras, los bosques nativos están mejor protegidos cuando están bajo la propiedad y la administración de pueblos originarios. Así que yo quiero decir que estoy feliz de ser parte del territorio del Wallmapu, y me planteo desde mi candidatura en defensa de este territorio ancestral, en defensa de los derechos políticos y colectivos del pueblo mapuche, a la restitución de sus tierras y al reconocimiento de pueblo como tal, junto con los otros pueblos originarios en la nueva constitución. Así es que ahí hay una alianza súper profunda y que vamos a ir a defender a la Convención Constitucional, cuestiones que tenemos allí en común y que me parece fundamental propender a la expansión, a la restitución de las tierras de los pueblos originarios para poder detener la destrucción ambiental que estamos generando con esta cultura occidental heredada de los países europeos desde la colonización. Así es que eso, un gran abrazo a todas y todos y Chaltumay Mañum. Muchas gracias, Alejandra. Hassan, su última palabra para este conversatorio, porque esperamos contar con su presencia en otros conversatorios, que creemos que su aporte a la discusión y el aporte de todas, de todos ha sido tremendamente relevante en esto. Nosotros también estamos en proceso de formación, no solamente las candidaturas, sino también queremos que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible, que a veces es muy difícil obtenerla. Así que Hassan tiene sus minutos. Wallmapu en este momento está bajo ocupación militar. Ahora es cierto que es guerra de aplastamiento de siglos, pero se ha agudizado como todo en Chile con Sebastián Piñera. Y en ese sentido es súper difícil conversar del futuro, de la construcción de política pública, de democracia, en una situación donde hay un territorio bajo ocupación militar. Entonces yo agradezco de verdad tener la oportunidad de conversar con personas que son candidatos a la Convención Constitucional, que sí están pensando precisamente en el futuro de esas tierras, de ese territorio. Yo al trabajo de Natividad la conozco desde hace muchos años y he visto la forma en que el movimiento mapuche ha tratado de consolidarse a pesar de toda la represión. Veo con mucha esperanza que hay otro candidato que están acá que buscan representar tanto el territorio de Wallmapu como los pueblos originarios en general.
quería plantear así como comentario que hay un desafío real de cómo una sociedad financia los derechos sociales que necesita, ¿no? El costo de salud, en términos, por ejemplo, de tener hospitales, de tener medicamentos avanzados, no es tan fácil de generar. El tema de tener tantos excedentes que hay personas que no hacen trabajo, esos son los adultos mayores jubilados, implica generar alta productividad. Esos son desafíos reales. Yo, siendo economista, no puedo negar esa preocupación. Ahora, hay distintas soluciones a esto. En el caso de, cuando hablamos de estados-naciones tradicionales, lo que se ha tratado de hacer, para usar la frase de Rafael Correa, es extractivismo para salir del extractivismo, ¿no? Se siguen las actividades extractivistas, generan recursos y con eso se financia no solamente los derechos sociales, sino también la diversificación de la economía para dejar de depender de esos recursos. Pero hay que ser honesto, Chile es un país minero y va a seguir siendo un país minero. La propuesta, hablo del territorio chileno en general, es no solamente ser un país minero, sino de usar esos recursos para tener otras actividades económicas. Siempre me pelean por el tema de Australia. Australia entrega derechos sociales a su población siendo un país minero. Pero es porque Australia no es solamente un país minero, es un líder en software minero, ¿ya? Cuando uno ve la minería en Chile, todo lo que compra en términos de cosas de alta tecnología viene, bueno, software de Australia, montepiés de China, taladros de Alemania. Entonces es extractivismo porque solamente se le saca la piedra y no se hace nada de mayor tecnología. Cuando uno sube el nivel tecnológico, uno también puede mitigar daños ambientales, se puede llegar a hacer cosas de minería más sustentable, ¿ya? Eso es un debate real que va a tener el país de Chile. Insisto, es muy distinto ese debate de lo que ocurre en el territorio de Wallmapu y en las zonas de pueblos originarios que pueden tener cosmovisiones distintas. Y ahí lo que yo dejo como una pregunta real. Lo que necesita Wallmapu es su propia representación, pero la decisión que tendría que tomar los representantes mapuches, sin la presencia de ninguna persona winca, es: queremos seguir con forestales, pero forestales que son propiedad de un gobierno local mapuche, que genera recursos entonces para el territorio, o queremos otra cosmovisión y otra forma de vivir en ese territorio. Y eso es un debate que se tiene que empezar a tener ahora, porque evidentemente ha sido un debate relevante cuando uno está bajo ocupación militar, pero cuando uno busca para el futuro, ver el modelo país llega a ser algo relevante. Entonces quería dejar planteado eso como pregunta. Eso. Nos vamos con tarea para la casa. En realidad yo creo que igual es un desafío que tenemos por delante, un conversatorio que tenemos pendiente también. Así que igual queríamos invitar a Hassan y le hacemos la invitación pública. Muchísimas gracias. Yo, igual le he pasado la hora súper rápido, así que Daniel, vamos a pasar la pelota para el otro lado. Ya. Bueno, me quedo con todo lo que dijeron nuestros invitados. Bueno, agradecerles, Mañún, Lamien, Mañún, Compu Peñí, Capu, bueno, y primero me quedo con tres cosas. La primera es lo que habló Natividad, para ir englobando, dijo que estamos en un proceso de formación, estamos todos aprendiendo, así que atento a eso. Segundo, se vino a la cabeza un dicho que todo aquel que está pensando siempre dice, no está todo dicho, pero en este caso no está todo escrito. Así que agradezco la participación y extendemos la invitación a sumarse a la campaña siguiendo la página y compartiendo este Tragún, que para nosotros fue muy importante en este proceso, para que más Lamien, Peñi, Wenui se informen, dando like a las publicaciones y compartir la información a través de sus cuentas personales, que eso va a masificar esto. El colectivo ciudadano TRUR, a través de su programa Tragún Constituyente, agradece la participación de cada uno de ustedes y deseándoles que tengan una excelente noche
por su reciprocidad, Peucayal. 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 Buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por Muchas su gracias. participación. Peucayal, también, Peucayal Peñi. Peucayal.